Ok. Sí. Bueno, vamos a esperar un poquito a sus compañeros para que ingresen al aula y ya con eso empezamos la clase de hoy. Bueno, ¿qué pasa que no se conectarán? Bueno, no perdamos tiempo, voy a empezar a explicar la clase de hoy. ¿Por dónde nos quedamos, Ginger? Si me puedes hacer un poco memoria. ¿De qué temas La, hablamos? la la clase pasada yo no pude estar, no Ah, no pude asistir. estuviste. No, John, ¿tú estuviste en mi clase pasada? Sí, doctora, buenas tardes. Se ¿Cómo trató estás? sobre la, bien, gracias, modo de extinción de las obligaciones tributarias. Ah, ya, ok, perfecto. Bueno, en realidad voy a tratar, digamos, el tema de lo que es la determinación de la obligación tributaria. Después de que hemos visto con ustedes, digamos, algunos temas, no les voy a dar, por ejemplo, las obligaciones, los deberes formales, ¿no? Porque, bueno, ese tema, digamos, nos atrasa un poco más en la materia que nosotros debemos de ver, que son los procedimientos administrativos. Pero en los procedimientos administrativos sí necesito saber qué es la obligación tributaria y obviamente este, tu determinación, ¿no? Tu determinación. Entonces, en ese sentido, vamos a ver qué es la determinación de la obligación tributaria. ¿Ok? Bien, voy a ampliar mi diapositiva. Sí, estoy grabando, perfecto. Muy bien, entonces, ya después de que hemos visto cuáles son los modos de extinguir las obligaciones, ¿verdad? Y que habíamos tratado sobre lo que es la solución o pago, la compensación, la remisión, la confusión y la prescripción, ¿verdad? Entonces, ya sabemos cómo se da fin, digamos, a esta obligación tributaria. Bien, pero cuando nosotros hablamos del sujeto pasivo y del sujeto activo de la obligación tributaria, también les mencioné cómo nacía esta obligación tributaria, ¿verdad? Y habíamos visto dos momentos, el momento en que nace la obligación y el momento en que es exigible, ¿sí? Entonces, en esos momentos, ¿sí? La administración tributaria, bajo la potestad o facultad determinadora que tiene, ¿verdad? Otorgada dentro del Código Orgánico Tributario, ¿sí? Me dice cómo puede hacerse esta determinación de la obligación tributaria. Entonces, lo primero que debemos saber es qué es la determinación de la obligación tributaria y nos dice que eh, es el acto o conjunto de actos provenientes de los sujetos pasivos o emanados de la administración tributaria. Es decir que, como yo les ponía de ejemplo, ¿verdad? Les decía impuesto a la renta, autodeterminación o autoliquidación de los tributos,
¿sí? ¿A través de qué? A través de un formulario, ¿verdad? De declaración de impuesto a la renta. Bueno, sabemos que hay impuesto a la renta para personas naturales o para personas jurídicas, y entonces el Servicio de Rentas Internas hace un formulario para uno y un formulario para el otro. Con ese formulario que se llena de información, el sujeto pasivo de la obligación tributaria proporciona esa información y en virtud a esos datos que da, la administración tributaria podrá revisar o valorar qué fue lo que fue puesto o declarado dentro de esos requisitos que tiene ese formulario, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que va el tema de lo que es la determinación de la obligación tributaria por parte del sujeto pasivo de la obligación. Y en el caso de las declaraciones, perdón, del pago de tributos que se hace por parte de la administración tributaria, es cuando ella misma hace la liquidación y posee en su base de datos los datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el impuesto predial, ¿verdad? Es un caso. El impuesto predial, el municipio tiene una valoración que se llama catastro, ¿verdad? Tiene un catastro en donde tiene avaluados los predios, ¿no? Y esas son, digamos, las bases imponibles para el cálculo de la liquidación del impuesto, el impuesto predial. Entonces, con ese impuesto predial, ¿sí? Usted entra a la base de datos del municipio, del cantón que sea, y el municipio pues tendrá que, digamos, publicar o decirle cuánto es el pago de esos tributos, ¿no? De ese tributo, del impuesto predial. Entonces, el contribuyente no da ningún dato, es la administración tributaria la que lo liquida, ¿sí? O hace la determinación de la obligación tributaria. Bueno, puede darse el caso en que esto esté bien o esté mal, ¿sí? Esté bien calculado o esté mal calculado. Dependerá de los criterios, ¿no? Que establezcan para el cálculo y obviamente se liquidará. Aquí, digamos, en la práctica, un poco porque esto es práctica, ¿verdad? Entonces yo tengo que contarles qué casos hay y qué situaciones se ven, ¿no? Entonces fíjense ustedes que el otro día me preguntaban por una venta de una casa, ¿no? En un cantón muy cotizado. Y en ese cantón, pues que está muy cotizado, ¿no? Fíjense que hay criterios de que entre la urbanización tenga menos construcciones, cuesta más, ¿sí? Los municipios tienen la obligación de cada 2 años actualizar los registros, ¿no? De catastros. Tienen esa obligación, cada 2 años se revisan. Y bueno, cada 2 años, muy probablemente hay predios que han sufrido mejoras, ¿no? Tal vez yo compré una casa de una planta y luego pude construir un segundo piso, y eso es una mejora, y eso tiene que, digamos, ser revisado para que esa propiedad que ha ganado más valor, muy probablemente suba su base imponible para el cálculo del impuesto predial, ¿no? Entonces, digamos, son algunos componentes de estos impuestos en donde pues vamos a ver o verificar si es que son reales, si es que se han actualizado, ¿sí? Y de hecho también el sujeto pasivo de la obligación tributaria para poder vender mejor su predio, ¿sí? Tiene que dejar regularizado, ¿no? Ustedes saben que aquí se acostumbra, es una mala práctica, y por eso hay sanciones, ¿no? Y por eso están los comisarios, ¿no? Municipales, en donde hay personas que son los dueños de casa y dicen, voy a construir otro piso, voy a ampliar el patio, voy a tirar abajo una pared, ¿sí? Y voy a hacer cambios, ¿no? Bueno, pues los cambios en construcciones, ¿no? Esos que hacen terrazas, que hacen, digamos, afectaciones a las propiedades que inclusive pueden afectar a sus vecinos, ¿no? A los colindantes. Entonces, los vecinos se quejan, ¿no? Entonces, ahí es donde vienen
las sanciones o las multas, ¿verdad? En virtud de que no han perdido los permisos de construcción. Y hay muchos ingenieros y para quienes quieran hacer sus casas o para quienes quieran mejorar, tengan mucho cuidado porque los ingenieros lo primero que dicen, no se preocupe que yo le tramito los permisos y todo lo demás y quedan ahí, ¿sí? Y entonces después vienen los problemas de por qué esta casa se terminó de construir y los permisos recién van a salir, ¿sí? Y entonces fíjense ustedes que la administración municipal les manda a derrocar la construcción, ¿no? O sea, es el derrocamiento. Sí, Ginger, que no se te salgan los ojos, pero eso hacen. Sí, se construyó la terraza, terraza abajo va. Así de simple. ¿Ven? Y es correcto porque definitivamente hay que tener los permisos y uno de los deberes formales que están, digamos, que son parte de las obligaciones tributarias, ¿sí? Es eso, ¿no? Tener los permisos. Si no se cuentan con los permisos, sí, claro, al principio se paga una multa, ¿no? Y después le sale el permiso y dice, ya, bueno, ya le vamos a dejar ya. Sí, en algunos casos, pero en otros casos no. Sí. Y entonces espera que prescriba, ¿no? Y demás, y entonces, digamos, situaciones que no pueden darse, no pueden producirse, no pueden estar, digamos, en la práctica, porque como ciudadanos debemos de cumplir todo lo que verdaderamente está dentro de nuestra norma, ¿no? Entonces debemos hacerlo con bastante responsabilidad. Y claro, ya después, cuando ya se pudo evitar la multa y todo lo demás, viene el municipio, ¿no? Y le sobrevalora el predio. Y entonces usted paga más impuestos, ¿ya? Y hay que tener mucho cuidado porque si usted ha hecho esto y demás, se lo cobran en retroactivo. Y le dice, usted a tal fecha hizo esta construcción y usted, su casa vale, entonces reliquiden los impuestos. Entonces fíjense que para eso sirve todo este mecanismo, ¿verdad? De poder determinar las responsabilidades que tienen, ¿no? Porque si no, después se pregunta por qué tengo estos problemas, ¿sí? ¿Por qué me llama la comisaría municipal? ¿Por qué tengo un expediente? ¿Cómo puedo resolver? Y claro, y la gente por miedo, ¿no? Ahí es donde se cometen los actos de corrupción, ¿no? En donde le dice, por favor, no me haga nada, déjeme así, hace el de la vista gorda, ¿no? Y entonces así pasan muchas cosas, ¿no? Pero bueno, están establecidos en la ley, tenemos que respetarlo, tenemos que cumplirlo, ¿sí? Y entonces fíjense que debemos por eso saber derecho tributario y saber cuáles son las obligaciones que tenemos alrededor de nuestras obligaciones tributarias propiamente, ¿no? Entonces, como les decía, por ejemplo, en el caso del impuesto, el del impuesto predial, ¿sí? Se produce mucho esto, ¿no? Y como les decía sobre la venta, ¿no? Que me consultaron, decían, bueno, vamos a pagar tanto, usted puede pagar lo que vale el predio, lo que está en el catastro, puede pagar más, puede pagar menos, pero los tributos siempre tienen que ser en virtud del catastro, ¿no? Entonces, cuando se trata digamos, de pagar los impuestos, pues ahí nadie se puede hacer de la vista gorda, tiene que ser como dice el catastro. Entonces les decía que en la venta de esta propiedad, ¿no? El municipio había puesto un valor del metro cuadrado para el cálculo, ¿no? De esos terrenos, que era bastante exagerado, ¿no? Yo decía, eso es bastante exagerado, hay que hablar con el municipio porque de hecho la casa que se quería vender no estaba terminada, es decir que no tenía el 100% del valor, ¿no? Digámoslo así, al menos su construcción no tenía un valor, digamos, de una casa terminada, ¿ya? Entonces, fíjense ustedes, hay cómo pelear o cómo discutir o cómo saber qué hay que hacer con el impuesto predial, ¿verdad? Pues sí, hay casos, ¿no? Y hay situaciones que se dan de esa forma, ¿no? Por ejemplo, pagar los impuestos en la península, en Salinas, los impuestos son altísimos, ¿sí? El costo de la tierra es tremendamente alto, ¿no? Sí, José, tú sabes.
¿Tú eres de por allá? Sí, doctora, por eso me sonrío, porque yo soy originario de Santa Elena y por eso Tú eres de Santa concuerdo con Elena. su criterio. Claro, claro, imagínate. ¿Cómo no vas a concordar? Sí, sí, es caro, es bastante caro. Y el costo de la tierra es bastante caro. Y claro, y si ustedes se ponen a ver, Santa Elena no es que, no es que ha crecido ordenadamente, ¿no? Ustedes pueden ver que hay una casa aquí, dos, tres casas y mucho terreno, digamos, sin relleno, sin ni siquiera delimitaciones, ¿no? Y hay más de un propietario. Entonces ahí, por ejemplo, le falta orden al municipio, ¿no? Le falta organizar realmente y supervisar que los predios estén debidamente delimitados porque así lo manda la ley, ¿no? Eso también acarrea una sanción, ¿no? El no tener, digamos, cercado el terreno, ¿no? Los límites que le corresponde a cada predio, ¿no? Entonces, fíjense, eso es una multa, ¿sí? Es obligación de tenerlo, mantenerlos limpios y esos terrenos sin maleza y mantenerlos cercados, ¿no? Entonces, por eso les digo, ¿no? Hay mil y un situaciones que podemos, digamos, extraer de solamente el hecho de poder analizar estos tipos de impuestos, ¿no? Que tenemos, sean de orden nacional o sean de orden seccional, ¿no? Entonces, hay bastantes casos interesantes, ¿no? Y claro, debemos de saber si verdaderamente pues estamos pagando lo justo, ¿no? Eh, y entonces, bueno, el problema, sí, de fondo un poquito para comentarle a José, que es oriundo de Santa Elena, ¿verdad? José, allá el tema del agua es un tema privilegiado, ¿sí? El agua potable. Entonces, una de las cosas que, digamos, incrementa el precio de los predios es precisamente porque las construcciones digamos, de las redes de agua y de los aguas servidas, si en una ciudad que puede tener agua, normalmente allá se duplica o se triplica, ¿no? Entonces el costo del agua es bastante alto también, en virtud de que es Guayaquil quien bombea hacia Santa Elena, hacia la península, el agua, y obviamente el costo del bombeo es bastante importante, ¿no? En ese sentido. Entonces, por la escasez de agua, ¿no? Pero fíjense que ya salió un reportaje en donde hablan de que el agua de mar, el agua salada, se puede convertir en agua dulce, ¿ya? Se puede convertir en agua dulce pero obviamente pues eso tiene su costo, ¿no? Bueno, cuando yo estuve hace algunos años atrás, en el 2010 más o menos, 2010, 2011, venían a ofrecer, ¿no? Este proyecto de convertir el agua salada en agua dulce, pero la verdad es que el costo era bastante importante, ¿no? Quizás ahora con unos sistemas más modernos y demás, pero siempre el tema de servicios públicos, digamos, pueden volverse costosos, ¿no? Por ejemplo, la energía, sí, con proyectos de energía solar, sí, puedes abaratar costos, ¿no? Y se vuelve un negocio rentable, sí, para el Estado, ¿no? Más que nada. Porque no necesitas poner ningún tipo de infraestructura, inclusive que dañe el medio ambiente, sino que simple y llanamente son espejos que están ubicados estratégicamente para que los rayos del sol caigan y generen energía, ¿no? Y son proyectos muy importantes, ¿no? De hecho, por ejemplo, en la sierra, yo tenía una amiga que ella tenía un calefactor, ¿no? Que era a base de energía solar. Entonces lo tenía fuera de su casa, ubicado, ¿sí? Y le daba los rayos del sol y se cargaba. Y tenía agua caliente todo el tiempo. Entonces yo le decía, no me mientas porque en esta ciudad que hace tanto frío, me vas a decir que se va a tener caliente un calentador en la noche en ese frío de páramo. Imposible, pero no. Ella me decía que funcionaba muy bien, ¿sí?
que se conservaba muy bien la energía y que, bueno, era factible. Entonces, fíjense ustedes que con ese tipo de proyectos, ¿no? Mire lo maravilloso que es el derecho tributario, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Hablamos de política económica, de inversiones, ¿no? Y demás, ¿no? Hoy justamente me reuní con un amigo que él es economista y que él también da estas materias, ¿no? Él da derecho financiero, pero bueno, está inmerso en los tributos, ¿no? Y entonces platicamos, porque como también es docente, entonces le digo, bueno, ¿cómo va tu tema de la docencia? Inclusive le facilité un poco de material, ¿no? Que son los que uso yo, para que explique sobre la materia del derecho tributario y en normativa, ¿no? Que es lo que se le dificulta a él, porque en números me gana, ¿no? Definitivamente él sabe cómo se liquida y todo lo demás. Pero bueno, en todo caso, hablábamos, ¿no? Sobre los proyectos y las propuestas que, por ejemplo, hacían los candidatos, ¿no? Y entonces decíamos, mira, ¿sabes qué? El tema de los candidatos, dicen, vamos a quitar el ICD, vamos a bajar el impuesto a la renta, vamos a quitar esto de aquí, esto de acá. Entonces él me mostraba justamente cómo estaba dividido en porcentaje el presupuesto general del Estado, ¿no? Y cuáles eran los mayores gastos que tenía el Estado. Salud, todo lo que es seguridad, educación, ¿sí? Y un rubro más que no lo recuerdo. Pero bueno, esos tres, sí, decíamos nosotros, pues si quitan los impuestos, ¿cómo lo van a reemplazar, no? Y bueno, y esos rubros, porque eran como 4 o 5 rubros, llegaban a sumar más del 50% del presupuesto. Entonces yo le decía, bueno, el resto, sí, que era digamos, el otro 50% o el 40%, sí, tendría que irse todos a su casa y no darlos, y solamente el Estado quedarse con el 100% del gasto que pueda cubrir ese 50 o 60%. Entonces la situación es bastante grave y compleja, ¿no? En ese sentido, porque no es tan fácil como decir vamos a derogar un tributo y luego no saber cómo financiar los proyectos, programas del Estado, ¿no? Entonces, hay que ser muy pensantes y saber que una propuesta no puede decirse solamente con palabras de vamos a quitar este impuesto, todos los que tenemos que pagar, ¿verdad? Decimos bravo, sí, pero en el momento en el que no podamos acceder a la salud, que la seguridad nacional realmente se pone en riesgo, ¿sí? Que no podemos recibir educación, entonces ahí es donde comenzamos a decir, ¿por qué voté por esta persona que verdaderamente hizo una propuesta en falso? ¿Sí? Porque decir, ¿sí? Y quien tenga la oportunidad de hablar con algún candidato, pues tendrá que preguntarle y decirle, bueno, usted puede quitar este impuesto, pero dígame con qué va a financiar los proyectos que se deben de hacer. Porque una cosa es el recorte del gasto, ¿sí? Y otra cosa son las necesidades y todo lo que las necesidades de los ciudadanos, digamos, implica poder acceder a ellos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que hay que tener coherencia, ¿no? Entonces, nosotros decíamos, la verdad es que si llegase a ganar este candidato, estaríamos muy, muy complicados económicamente hablando, ¿no? Muy complicados porque realmente vienen es a ahondar la crisis económica en vez de sacarnos a flote, ¿no? Y entonces yo le decía y le comentaba, ¿no? Y le decía, fíjate, le digo, hay países que viven de la pesca, nosotros tenemos pesca, nos sobra pesca, tenemos para pescar todo lo que queremos, ¿sí? Pero lamentablemente, hasta el día de hoy, y con las reformas nuevas inclusive, el sector pesquero no despega, ¿sí? Y hay países que el sector pesquero sostiene toda su economía, fíjense ustedes, ¿no? Hay países que viven del turismo, Brasil, ¿ven? Vive el turismo, de sus playas, de sus paisajes, de la Amazonía que tienen, ¿ven? Viven de eso. Entonces yo digo, ¿dónde está el turismo? ¿Sí? ¿Y dónde están las actividades turísticas? Los inversionistas internacionales, los grandes hoteles,
pueden venir aquí y hacer pues de Ecuador un país turístico, porque al menos yo que he podido pasear en mi país, ¿sí? A la Amazonía no he ido, solamente fui una vez por un evento que tuvimos que hacer en una entidad pública, ¿sí? No he ido más porque yo le tengo no terror, sino pavor y horror a todo animalito, ¿ven? Y entonces, claro, o sea, y hasta los mosquitos, porque como yo soy blanca, comprenderán que a mí los mosquitos, pues, me hacen cernidera, ¿ven? Y entonces, no te rías, Dimas, que es horrible, ¿ves? Que te piquen los mosquitos. Sí, fíjense que me fui al Cajas, ¿no? Me fui al Cajas y allá parece, y fui obviamente forrada, ¿no? De los pies a la cabeza porque hace un frío terrible. Y cuando me fui al Cajas, regresé al hotel, me iba a bañar, ya a cambiarme, y de pronto me doy cuenta de que había algún tipo de bichito o del monte que rozaba o en las caminatas que me había lastimado en las piernas y tenía como fuetazos que les llaman, no sé, pues al menos yo que tengo raíces manabitas, siempre a esos golpes que uno tiene le dicen fuetazos, algo así. Y entonces estaba marcada en las piernas, mi hermana también, ¿no? Y decíamos de qué nos había salido esto y nos picaba, ¿sí? Y no teníamos ni la menor idea, entonces por eso es que yo soy muy renuente a ir a los paseos de la naturaleza, ¿no? Porque definitivamente, soy muy blanca, o sea, y yo pesco cualquier tipo de bicho digamos, que pueda producir algún tipo de mal, ese me pica a mí. Entonces yo prefiero evitarlo. Pero bueno, vamos, o sea, tenemos turismo, ¿ven? Tenemos fuentes para poder, digamos, tener un país productivo, ¿sí? Y que sea, digamos, sustentable, ¿no? Es decir, en el tiempo se pueda mantener, ¿sí? Pero no hemos tenido la suerte de tener buenos ministros de turismo, ¿no? En donde realmente, bueno, el turismo creció un poco, ¿no? En algún momento, en los años pasados, sí creció un poco, pero no era lo ideal, ¿sí? Y entonces falta normativa, falta control, falta implementar, falta gente que trabaje, ¿no? Yo decía, y decía que era una pena, que las universidades que tienen hotelería y turismo, sí, como profesión, todos esos chicos, ¿saben a dónde van a parar? Van a las agencias de viaje, van a vender pasajes, no venden paquetes turísticos, no son los que manejan las cadenas hoteleras, ¿sí? No gerencian, ¿sí? Proyectos turísticos, ¿ya? Este país es sumamente rico en temas turísticos, ¿sí? Usted vaya a darse una vuelta por el Panecillo, por el centro histórico de Quito. Yo que viví 7 años allá, me he paseado los 7 años, me he paseado en el centro histórico. Y eso que trabajé por ahí, porque claro, yo trabajé en la presidencia de la República, ¿ven? Entonces todos los días estaba paseando dentro del espacio del centro histórico y cada día descubrí una belleza más que otra, ¿sí? O sea, es una estructura espectacular y tenemos una belleza ahí que obviamente hay harto que hacer ahí, ¿no? En primer lugar, pues el Palacio de Carondelet por primera vez en la historia se volvió un museo, ¿no? Y entonces estar y andar en los pasillos de Carondelet, quien tenga la oportunidad de poder entrar al Palacio de Carondelet, por favor, es un sueño, ¿ven? Es un sueño vivir, vivir el espacio en donde se ejerce el poder. ¿Ven? Es algo que usted lo siente, ¿sí? Y nosotros que somos abogados y apasionados de la política también, ¿no? Entonces, fíjense, entonces la pregunta es, ¿por qué no vamos hacia ese desarrollo? ¿Ven? Bueno, eso como paréntesis. Pero bueno, entonces voy a regresar a lo que es la determinación, entonces, de la obligación tributaria, en donde, como les comento, ¿no? Puede darse por el sujeto pasivo, puede darse por el sujeto activo, ¿sí? Y también es importante conocer, ¿sí? Cuándo, o mejor dicho, qué es lo que nuestra normativa debe de establecer, ¿verdad?
Espérense un ratito, que hay alguien que está con... Ahí está, ya lo encontré. ¿Qué es lo que yo debo de identificar, digamos, dentro de la normativa para saber que estamos en un proceso de determinación de obligación tributaria? En primer lugar, habíamos hablado del hecho generador, ¿verdad? Que eran esas actuaciones, que eran esas actividades, que eran esos hechos, los contratos, las ventas, las importaciones, todas estas actividades, ¿no? Entonces, ¿qué corresponden a la causa del tributo? O sea, ¿qué causa el tributo? ¿Sí? ¿Cuál es ese referente que causa ese tributo? ¿Ok? Pues bueno, ese es el hecho generador. ¿Ok? Luego, tengo lo que es la base imponible, ¿sí? Es decir, ¿sobre qué voy a pagar? ¿Sí? Entonces, impuesto a la renta sobre todo lo que se consideren ingresos, ¿sí? Que gana pues esa persona jurídica, esa persona natural. En el caso del predial, ¿verdad? Pues será, la base imponible será el costo de esa propiedad, ¿no? ¿Cuánto cuesta esa propiedad? En el caso del IVA, será cuánto cuesta esta pluma. Si cuesta 10 centavos, sobre esos 10 centavos será la base imponible, ¿verdad? Entonces, ¿sobre qué voy a pagar? Y luego, con el proceso o con la metodología o con el sistema de cálculo, ¿verdad? Que, por ejemplo, tengo en el IVA, que es mucho más fácil para mí hacer este ejemplo, si es del 12%, ¿verdad? Esto vale 10 centavos, sobre 10 centavos, ¿cuánto es el 12%? Y lo sumo. Y me da un valor. Esa es la cuantía del tributo. Eso es la cuantía a pagarse. ¿Sí? Ese 12% y eso es lo que yo pago. ¿Ok? Entonces, estos tres elementos más, digamos, quién es el sujeto pasivo, quién es el sujeto activo, quién es el sujeto obligado, digamos así, y quién es el sujeto que recauda el tributo, son los tres elementos que constituyen lo que es la determinación de la obligación tributaria. Muy bien, para saber qué es la determinación tributaria por el sujeto activo, ¿sí? Pues dice que será sobre las potestades, ¿verdad? O sobre las cosas sobre las que tiene esa potestad, ¿no? La administración tributaria. Entonces, por ejemplo, en el impuesto a la renta, pues va a revisar todas las actividades que generan ingresos, ¿no? En el caso del IVA, todas las actividades que tienen que hay cosas o bienes grabadas con tarifa 12. Y así con los demás tributos, ¿no? Se la puede hacer de manera directa o presuntiva, ¿sí? Es decir, directa porque, como les decía, lo calcula la Administración Tributaria, impuesto predial, ¿sí? O presuntiva, en el caso de, por ejemplo, personas que no hayan hecho sus declaraciones tributarias porque no sabían cuáles eran las obligaciones, a pesar de que en el RUC, cuando usted lo imprime, le dicen, ¿no?, cuáles son sus obligaciones. Más sin embargo, digamos que este sujeto pasivo de la obligación tributaria está un poco perdido y no sabe qué hacer, y no sabe que tiene que llevar contabilidad, no sabe que tiene que llevar el registro de las facturas, de los comprobantes, de retención, etcétera, ¿no? Pues entonces va a ir, digamos, esta presunción de tributación, ¿no? O sea, es decir, el Servicio de Rentas Internas tiene una tabla, ¿sí?, de actividades, ¿no? Entonces, por ejemplo, el que tiene una peluquería, ¿sí? Bueno, ¿cuánto de promedio tiene un ingreso una peluquería? Pues eso va a pagar de impuesto a la renta, por decir, ¿ya? O de IVA. Entonces, por eso es importante tener los permisos y demás obligaciones, ¿no? Pero va a aplicar, digamos, la presuntiva, porque como no tiene respaldos, no tiene documentos que los respalden, ya los vamos a ver acá más adelante, pues entonces eso, digamos, tendrá que ser recaudado y bueno,
Ya vamos a ver en la metodología. En la determinación, por parte del sujeto activo, también puede existir la determinación de algún recargo, que será siempre sobre el 20%, ¿no? De la obligación principal, del valor de la obligación principal, de la base imponible. Y es una especie, pues, de sanción o multa por haber declarado mal, ¿no? El contribuyente o el sujeto pasivo de la obligación. Esta facultad determinadora la vamos a encontrar en nuestra legislación, por lo tanto son actos regulados, ¿no? Están regulados, es decir, lo vamos a encontrar en primera instancia en las leyes, ¿no? En el Código Orgánico Tributario, en lo que es la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, ¿sí? El COPSI y el COTAC, ¿no? Que le pertenece a los gobiernos autónomos descentralizados, y ahí están todos sus impuestos, tasas y contribuciones especiales y mejoras reguladas, ¿no? Bien, ahí estarán definidas lo que son el sujeto pasivo, el sujeto activo, las bases imponibles y las cuantías del tributo. Bien, en el ejercicio de la facultad determinadora, ¿verdad? De estas declaraciones que, digamos, se realizan, pues existe la posibilidad de verificarlas, ¿sí? Es decir, que yo presento mi declaración tributaria y resulta ser que es algo sorteada, ¿sí? Digamos, algo en un listado en donde de alguna manera la administración tributaria o encuentra algún tipo de anomalía en mi tributación, ¿verdad? Y tiene la potestad o la facultad de decir, bueno, María Fernanda Vela, ¿sí? Por favor, venga, explíqueme su declaración, ¿no? Del año tal, ¿sí? Y esto nos sirve precisamente para, o sea, mejor dicho, esta verificación, ¿sí? Va a tener un plazo determinado que lo vamos a ver y está relacionado con la caducidad de la facultad determinadora, ¿no? Es decir, de la revisión o control posterior que pueda hacer la administración tributaria. Asimismo, con esta facultad determinadora, la administración tributaria puede complementar el tema de los tributos, ¿sí? O puede enmendarlo, ¿sí? Es decir, que si hay una información que no está completa, va a mandar a completarla o a complementarla, ¿sí? Entrégueme la información, ¿ya? Para saber que usted ha hecho bien y que ha pagado bien, ¿ya? O también puede ser que la enmiende, es decir, dice, aquí hay un error, hay una aplicación equivocada, por lo tanto, debe de ser enmendada. ¿Cómo lo va a hacer? A través de las denominadas declaraciones sustitutivas, que después de la declaración se puede realizar después, hasta 2 años, digamos, ¿no? Ese es el tiempo. Tienes 2 años para poder hacer la presentación de esta sustitutiva. En el marco de la buena fe, ¿sí? En el marco de la buena fe. Muy bien. Para que pueda darse, ¿verdad? Pues esta composición del tributo, pues tendrá que existir el hecho o los hechos imponibles y, digamos, se tomarán o se adoptarán medidas legales como, por ejemplo, esta, ¿no? La de rectificar o sustituir la declaración principal por una que corrija los errores o enmienden o complementen la información tributaria que, digamos, ha entrado en validación o verificación por parte de la administración tributaria. Bien, si hablamos de la determinación directa que la hace el sujeto pasivo de la obligación, ¿verdad? ¿En qué está la respaldada o fundamentada? Pues bueno, en sus libros contables y es una obligación, ya lo vimos, de algunos sujetos de llevar contabilidad, ¿verdad? Y de quienes no llevan contabilidad, pues por lo menos tener un registro, ¿no? De qué es lo que ingresa, qué es lo que sale, qué es lo que se compra, qué es lo que se gasta, ¿no? Bueno. Se va a requerir, obviamente, en esta verificación, ¿no? Que pueda hacer por parte de la administración tributaria, podrá pedir documentos, podrá pedir información que pueda salir de bases de datos
que se tengan o que, digamos, también de datos que puedan arrojar determinados sistemas que generan pues un cruce de información, ¿no? Entonces podrá ser que yo comentaba hoy en la mañana, porque también estoy por este tema, con mis otros alumnos, y comentaba que este cruce de información se podía dar, por ejemplo, con la aduana, ¿no? Con la aduana, con bienes importados, se puede dar con el sistema financiero, ¿sí? Y con otros sistemas que puedan estar integrados o que se pueda dar información. De hecho, hay una base de datos públicos, ¿no? En donde también se genera información cruzada. Bien, y cualquier otro documento que pueda estar en poder de terceras personas. Ustedes recordarán que dentro de los sujetos de la obligación tributaria habíamos nombrado a los terceros. A terceros que pueden poseer información, ¿verdad? Entonces, si John tiene un negocio y yo soy proveedora de John, ¿verdad? Me van a pedir a mí como tercero y van a decir, ¿qué es lo que usted le vende a John? Envíeme la información. Y si John comete algún error de no mandar una información que está relacionada conmigo, muy probablemente la administración tributaria diga, ahí hay un error, sí, o hay una enmienda, o hay que complementar la obligación tributaria o el pago de los tributos, ¿no? Entonces, para eso nos sirve, ¿no? Esta determinación directa por parte de la administración tributaria. Y para finalizar, porque ya estoy un poquito pasadita, pero no quiero dejar de terminar esta diapositiva por el día de hoy, en el tiempo estoy pasada, ¿no? La presuntiva, dijimos que era cuando no sea posible determinar la obligación tributaria de manera directa, es decir, no tengo cómo reportar, ¿sí? Porque no he sido diligente y no he prestado atención, que tengo que llevar contabilidad, que tengo que llevar registro, que tengo que pedir autorizaciones, que tengo que tener documentos que respalden las transacciones comerciales que tengo, ¿verdad? Bueno, pues hay falta de declaración por parte del sujeto pasivo, digamos, documentos que no son aceptables para las declaraciones o que respaldan, digamos, las transacciones, ¿no? O sea, es decir, están incompletos, no son todos los necesarios, entonces voy a tener problemas para poder hacer las declaraciones, ¿no? Y este procedimiento, pues, deberá ser, por parte de la administración tributaria, deberá ser de manera fundamentada, ¿no? Es decir, que en el momento en el que se resuelva la aplicación de una determinación presuntiva, pues entonces tendrá que tener hechos, indicios, circunstancias y cualquier otro elemento que sea cierto, que verdaderamente nos garantice o nos asegure que esta persona, este sujeto pasivo, ha estado realizando actividades que necesitan, digamos, que deberían de ser reportadas en una declaración tributaria, ¿no? Y que obviamente la administración, en base a eso, digamos, tiene que usar un mecanismo de cálculo aproximado, ¿no? En el año, ¿sí? Para liquidar ese impuesto y hacer que este contribuyente por lo menos resarza, digamos, el no pago, ¿no? De esos tributos, porque aquí no hay disculpa. Ustedes tienen que recordar que estamos bajo el principio de generalidad y entendemos perfectamente que la ley se aplica para todos, el principio de igualdad. Por lo tanto, si alguien no está en el orden, ¿verdad? O dentro del orden, este es un mecanismo de determinar las obligaciones tributarias, es decir, siempre va a haber pago, ¿sí? Porque así usted pierda o desaparezca los papeles, o sea, el más irresponsable de los contribuyentes, si usted tiene que pagar y está haciendo una actividad económica que genera ingresos y que genera obligación tributaria, pues entonces la administración va a hacer que usted lo pague. ¿Ok? Entonces, esa es, digamos, la parte operativa, ¿sí? Porque a veces nos preguntamos, ¿no? Qué fácil que debe ser el trabajo en el servicio de rentas internas, ¿no? En virtud de que simplemente abre una caja y recibe la plata. Pero no, ¿sí? No es así. Tiene que entrar en un proceso de verificación y definitivamente lo hace. Además de, digamos que toda la información que recibe tiene que ser procesada precisamente para poder tomar medidas de política económica y medidas
digamos, de que todas aquellas personas, yo les había comentado, me parece la semana pasada que salió un artículo en donde, no recuerdo si fue la ONU, el BID, el Banco Mundial, algo así, decía que Ecuador tenía, digamos, una cantidad de contribuyentes muy baja, una base de datos muy baja, y querían ampliar, sí, digamos, estos sujetos pasivos, sí, los querían aumentar, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que el día de mañana se le ocurra a alguien poner una base imponible, ¿no? De alguien que tenga ingresos que puedan llegar a los $5.000, ¿no? Entonces, podría afectar inclusive a quienes ganan el salario básico, ¿ven? Dentro de un ejercicio fiscal, ¿no? Tendría que hacer bien el cálculo, pero me atrevería a decir que sí. Sí, y así pague $1 y así pague $2, eso le sirve para comprarse por lo menos una libra de papas, ven, que le pertenece a la canasta básica de digamos, de la alimentación que le corresponde al ciudadano, ¿no? Entonces se volvería un sistema bastante injusto. Entonces habría que analizar bien y ver realmente si esa crítica, sí, que se puede convertir en una política económica, ¿verdad? Nos va a llevar tal vez a profundizar los problemas económicos, ¿no? Que podamos tener. Entonces, bueno, como siempre les digo, muchas gracias por estar aquí en la clase. Me disculpan que yo realmente me mareé en el horario y le había puesto, yo decía, ¿por qué no ingresan? ¿No? Y cuando me doy cuenta dije, ay no, es que primero es práctica y luego es el otro curso de tributario, le había puesto el link al que me toca a las 8 de la noche. Pero bueno, por eso empezamos un poquito tarde, pero hemos cumplido con este tiempo y con este tema que quería conversarles precisamente para luego ya ver nuestros temas de lo que es el proceso administrativo, ¿no? Bien, muchas gracias por estar aquí. Pórtense bien, vayan a clases, ¿sí? Y nos vemos el día de mañana, ¿ok? Cuídense mucho. Gracias por su asistencia. Hasta mañana, abogada. Hasta Mañana, doctora, mañana. gracias. Hasta Gracias, mañana. doctora. Hasta mañana, Gracias a doctora. ustedes.